Queridos hermanos, el 29 de julio es la fiesta de Santa Marta. También en algunos lugares es la fiesta de sus dos hermanos, de María de Betania y de Lázaro de Betania, el amigo de Jesús, que fue resucitado por él. Pero Marta es además la patrona de todas las personas que se dedican al servicio doméstico, y por eso quiero hablarles muy especialmente de ella. Seguramente todos tienen alguna amiga o persona que lleve este nombre. Y esta cercanía con los servicios domésticos justamente nos la cuenta el evangelista San Lucas, que nos dice que en un momento están los apóstoles, llegan a la casa de Marta, María y Lázaro en Betania, que es muy cercano a Jerusalén, y entonces Marta se pone a servirlos, a preparar las cosas, y mientras tanto María está a los pies de Jesús. Les voy a leer el episodio. Está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, a partir del versículo 38. Y dice: mientras iban caminando, Jesús entró en un pueblo, que era Betania, y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas. Sin embargo, una sola es necesaria. María eligió la mejor parte, que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pareciera como que Jesús la reta, la pobre Marta, pero es santa y además estaba sirviéndolo a Jesús. Bueno, imaginémonos lo que era el recibir a Jesús. Jesús venía de un viaje. Betania quedaba del otro lado del Monte de los Olivos, y entonces Jesús pasaba por ahí cuando quería entrar a Jerusalén, bajando por el Monte de los Olivos y entrando por la puerta del templo. Y entonces, de repente, sin que hubiera cartas ni forma de avisarle como era en ese tiempo, quizás un mensajero, es decir, alguien que Jesús decía: adelantate y avísale a Marta que estamos por llegar. Pero de repente llegaba Jesús con 12 discípulos, es decir, llegaban 13 hombres cansados, sucios por el camino, que querían comer, que querían descansar. Y una casa, por más que la tradición piensa que Marta, Lázaro y María estaban en una buena situación económica y que tenían una casa que podía albergar a esas 13 personas adultas, una casa, bueno, había que prepararla, había que matar unos animales, había que preparar unas camas, había que recibir toda la ropa sucia y cambiarla, y supongo que darles algunos mantos limpios y túnicas para que se pusieran en el mientras tanto. Bueno, cualquiera de ustedes, si tuviera que recibir a 13 personas, se daría cuenta lo que significa. Y cómo eran las visitas en ese tiempo, que no es que llegaban a tomar el té, ¿no es cierto?, sino que llegaban a alojarse, a prepararse, a quizás a pasar algunos días. Entonces uno la entiende perfectamente a Marta, porque además se acuerdan ustedes que las obras de misericordia, dar de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, al preso. Una es dar hospedaje al peregrino.
Y es una obra de misericordia preciosa, ¿no? Es decir, porque justamente es un poquito lo que hace Dios cuando crea el mundo como una casa para los hombres peregrinos y dar refugio a alguien que está en la intemperie, ser un poquito de Dios providente, ¿no? Que cuida, que evita que esa persona se canse excesivamente. Bueno, evidentemente ella querría hacerlo de la mejor manera y así lo haría con todo ese cuidado. Y sin embargo merece este reproche de parte de Jesús, porque evidentemente María, que tenía que ayudarla, que era su hermana, que podía también compartir con ella esos trabajos, claro, llegaba Jesús y se tiraba a los pies y absorbía cada una de las palabras que Jesús decía. En cambio, Marta, que seguramente era más activa y más práctica, se ponía a resolver todas las cosas que había que hacer en la casa para alojar a tantas personas. Pero claro, Jesús le recuerda en medio de ese activismo que tiene Marta que María eligió la mejor parte y que por más que ella esté haciendo una parte muy linda, que es esa obra de misericordia, de hospedar al peregrino y de hacerlo con todo su amor y con toda su hospitalidad, evidentemente era el momento para escucharlo, era el momento para atesorar todas sus palabras y después todas las otras cosas podrían quedar para más adelante. Bueno, la envergadura de Marta se la ve más adelante en el momento de la resurrección de Lázaro. Vieron que Lázaro enferma, Marta y María mandan decirle a Jesús, tu amigo está enfermo. Jesús se retrasa y cuando llega a Betania, nuevamente, esto nos lo cuenta el evangelista San Juan, llegan y ya Lázaro ha muerto y lleva 4 días muerto y ya huele. Y también con esta cosa activa que tiene Marta, es Marta la que sale al encuentro de Jesús y la que lo encara y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que a una hora Dios te concederá todo lo que le pidas. Y entonces Jesús le dice, Marta, tu hermano resucitará. Y ella le dice, sí, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección de los muertos. Y entonces Jesús tiene esas palabras preciosas, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Fíjense qué pregunta le hacía Jesús a la pobre Marta, que al que haya muerto vivirá, ¿no es cierto? Lázaro, su hermano, lleva 4 días muerto, ya huele, ya parece que todo está perdido, ¿no es cierto? Que ya la muerte ha triunfado. Y sin embargo, Marta, que se ve que es una mujer de grandes convicciones y de gran amor a Jesús y de gran fe, dice, sí, Señor, yo creo. Y Jesús resucita a su hermano Lázaro. Es decir, que evidentemente es una mujer extraordinaria que posiblemente, como tantas personas que son activas, pueden, si se olvidan de la oración, caer en el activismo. Y entonces está bien este reto de Jesús para todas las personas que son activas, que hacen un gran bien, ¿no es cierto?, en hacer acciones buenas, pero que tienen que tener siempre, siempre el cuidado de que eso no caiga en un activismo, sino que aprovechen muchos los momentos pasivos, los momentos en que hay que recibir, los momentos en que hay que escuchar. Y por eso evidentemente es lindo estos dos aspectos, estos dos matices que nos muestra de Santa Marta. Nosotros acá en la fundación tenemos un cuadrito de Santa Marta que está pintado por un pintor argentino que se llama Juan Antonio Ballester Peña, que es muy lindo
Él había nacido en 1895 y murió en 1978 y es un artista muy comprometido con el arte sacro y muy comprometido con la preocupación de hablar de las cosas religiosas, pero en un lenguaje contemporáneo. Y tiene obras muy interesantes, incluso ha hecho obras para la iglesia, algunas están en el convento de Santo Domingo, y quiere como hacer un nuevo lenguaje que esté en diálogo con la cultura, con el arte contemporáneo y por otra parte con la temática religiosa. Bueno, y en esta pequeña pintura o pintura de pequeño formato la pone a Marta con una gran llave en las manos porque es como el ama, la dueña de casa, ¿no es cierto? El ama de llaves, ¿no es cierto? La que tiene todas sus cosas en orden y que evidentemente por haber alojado a Jesús y alojado a sus discípulos, se acuerdan todo aquel que dé aunque sea un vaso de agua o uno de estos por ser mis discípulos va a recibir su recompensa. Y entonces evidentemente así como ella recibió en su casa a Jesús y a sus discípulos, es recibida en la casa de Jesús ella como santa. Hay muchas leyendas acerca de su destino porque la vida de Lázaro corrió peligro en la primera persecución después de la muerte de San Esteban, porque era un símbolo vivo del poder de Jesús, ¿no es cierto? Había estado muerto, muchos habían sido testigos de la muerte de Lázaro y ahora estaba resucitado. Y entonces sí se sabe que tuvieron que huir de Israel en el momento de la persecución que se desata después de la muerte de San Esteban, y la tradición piensa que fueron hasta la isla de Chipre y que ahí vivieron y ahí murieron. Pero después hay leyendas acerca de un viaje que los lleva de una manera así un poco milagrosa a Francia, a la ciudad de Aviñón, y ahí es donde continúa la vida, y a otros a la ciudad de Tarascón. Vieron que nosotros decimos Tarascón como una mordida, ¿no es cierto? Pero porque existía mitológicamente un animal que era mitad dragón y mitad pescado y que mordía a todos y que era muy temible, y que Santa Marta con esta cosa así de la limpieza y de poner todo en orden y no dejar que un bicho esté ahí en su casa, ella agarra agua bendita y tirándole agua bendita logra matar a ese animal tan terrible que asolaba, que daba tarascones, ¿no es cierto? Es decir, que daba mordidas. Pero esas son leyendas que no tienen un gran asidero en la historia, por lo menos. Pero sí, lo que quería decirles de Santa Marta y del servicio de asistir, ¿no es cierto? Ella tuvo la gracia de asistirlo a Jesús, piensen qué lindo, ¿no? De qué cansado vendría Jesús, qué sed tendría, qué hambre, qué ganas de descansar, y todos esos mimos que ella tenía al prepararle la cama más linda y las sábanas más limpias y la comida más rica y el agua más fresca, y todo eso le servía para agradarle ni más ni menos que a Jesús. Pero en realidad nosotros sabemos por el mismo Jesús que cada vez que hacemos estas cosas con uno de nuestros hermanos necesitados, lo hacemos con Él. Entonces, bueno, no tenemos ese incentivo que tuvo Santa Marta de verlo directamente a Jesús como aquel beneficiario de nuestras acciones, pero sabemos por la fe que todo lo que nosotros hacemos, cuando servimos a alguien, cuando ofrecemos algo calentito a alguien que está pasando frío, cuando damos un poquito de abrigo a alguien que está en la intemperie, cuando
alojamos a alguien que no tiene una casa, que es algo tan terrible, cuando proveemos un poquito de techo, un poquito de abrigo, un poquito de alimento, un poquito de descanso a alguna persona, lo estamos haciendo con Cristo y además Él se va a encargar de retribuírnoslo. Y por eso qué lindo es ejercer las acciones de la caridad de esta forma tan sencilla, ¿no es cierto?, tan doméstica, tan elemental, ¿no es cierto?, como una mamá, ¿no es cierto?, cuando prepara la comida o pone la mesa o arma la cama de sus hijos. Y por eso pedir a la intercesión de Santa Marta por todos nosotros, para que sepamos construir un mundo que sepa hospedar más a los hombres, que sea más casa de Dios y casa de todos los hombres como hermanos. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.